Hola amigos del Excel. Hoy vamos a crear un control de acceso con formulario y código VBA. Con esta serie de vídeos os quiero mostrar cómo con 4 líneas de código podemos conseguir lo que queramos. La imaginación no tiene límites. Quédate hasta el final. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro libro para no perderlo. Guardar como en el escritorio. Recordar que tenemos que guardarlo habilitado para macros. Y le vamos a poner el nombre control de acceso. Y guardar. Ya lo tenemos guardado. Ahora vamos a abrir Visual Basic. Programador, Visual Basic. Vamos a insertar un formulario. Aquí es donde vamos a ir trabajando. Vamos a insertar una foto. Más o menos. Y ahora vamos a cargar la foto. Nos vamos a Picture. La foto tiene que estar en formato JPG. Vamos a cargar esta que tengo preparada y la vamos a ajustar a la ventana. Bien, ya tenemos la foto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una etiqueta. La etiqueta se va a llamar introducir contraseña y va a tener un tamaño de 12 y aceptar. Ahora podemos ajustar. Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un cuadro de texto más o menos del mismo tamaño, el cual lo vamos a llamar txt-password. También vamos a necesitar un check. El check lo vamos a utilizar para mostrar o no mostrar la contraseña. Lo ponemos bien y le ponemos el nombre mostrar. Y por último vamos a necesitar dos botones botón entrar, que se va a llamar igual entrar, va a tener un tamaño de 12 y lo vamos a poner en negrita. Y un segundo botón que se va a llamar salir y va a tener el nombre botón salir, y como el anterior lo vamos a poner a 12 y en negrita. Bien. Ahora vamos a centrar todo esto un poco, que se vea todo igual. Vale, vienes aquí, tú vienes aquí. Este va aquí.
Ya tenemos la presentación del formulario. Ahora nos vamos a ir al código. Necesitaremos el botón entrar. Esto no nos hace falta. Bien, ¿qué hace el botón entrar? El botón entrar lo que hace es verificar que lo que hemos escrito en el cuadro de texto coincide con la contraseña que vamos a introducir. Si cumple los requisitos, pues dará acceso o a otro formulario o a la hoja Excel que tengamos expuesta. Si no es correcta la contraseña, lo que hará es mostrarnos un mensaje de texto indicando acceso denegado. Y al darle al botón aceptar, volveremos al formulario para poder volver a introducir otra nueva contraseña. If el cuadro de texto txt password.text, ya que lo que va a aceptar va a ser solamente letras, es igual a comillas, la contraseña va a ser el nombre del canal, aprendiendo Excel, comillas. Entonces lo que tiene que hacer es abrir un nuevo formulario. Por lo tanto será mi gide, cierra el formulario actual y el nuevo formulario user for 2 que lo abra. Show en if. Si no cumple estos requisitos, ¿qué tiene que hacer? Mostrarnos un mensaje. msg box comillas, que será acceso denegado, comillas, y lo va a mostrar en un cuadro de texto como crítico, critical, y la ventana de texto va a tener el título control de acceso. Cuando aceptemos la ventana que nos va a aparecer, tiene que volver otra vez al formulario y por lo tanto tiene que estar el cuadro de texto vacío y posicionarse en ese cuadro de texto. Por lo tanto será mi txt password igual y mi txt password, posiciónalo, set focus. Esto es lo que tiene que hacer el botón entrar. Vamos a ver si funciona. Volvemos al formulario, ejecutamos, ya lo estamos viendo. Cuando le damos a entrar, acceso denegado, y vuelve y se posiciona. Correcto. Continuamos. Botón salir. ¿Qué tiene que hacer el botón salir? Pues cerrar el libro. Active Word. Books. Close. False. Eso es lo que hace el botón salir. Ahora vamos al mostrar el check. El check lo que va a hacer es, vamos a resolverlo ahora mismo. Si nos vamos al formulario
nos ponemos en el cuadro de texto, tenemos que hacer aquí en el password que lo muestre con un asterisco. Volvemos. Entonces, para controlar esto, que lo muestre y no lo muestre, es tan sencillo como if check_button es igual a true, ¿qué tiene que hacer el cuadro de texto? Password bar igual a nada, por lo tanto mostrará las letras. De lo contrario, else mi.txt password bar, que tiene que mostrar asteriscos. En if. Este es el código para mostrar asteriscos o mostrar el texto. Ahora lo que vamos a hacer es, cuando se abra el formulario, tiene que hacer unas cosas en concreto. En este caso, tiene que ponerse en el cuadro de texto que esté vacío, se posicione en él y que el checkbox esté en falso para que cuando vayas a introducir las contraseñas salgan los asteriscos. Por lo tanto, tenemos que hacer un sub user for _ y aquí ¿qué tenemos que hacer? Tiene que poner el cuadro de texto que esté vacío, se tiene que posicionar en el cuadro de texto con set focus y por último el check lo tiene que poner en false. Vamos a probarlo. Si introducimos cualquier contraseña, como podéis observar, se ven asteriscos. En cuanto mostramos el check, muestra el texto. Perfecto. Como es un error, da salir. Bien. Vamos a generar el segundo formulario. Insertar nuevo formulario. Al formulario le vamos a poner el título aprendiendo Excel y lo que vamos a hacer es poner un control que cuando apretemos la crucecita nos vuelva al formulario de contraseña. ¿Cómo hacemos eso? Formulario quit close, el cual if close mode es igual a 0, entonces cierre el formulario y nos muestre el primer formulario en if. Vamos a hacer lo mismo con el formulario número 1. Le vamos a insertar
for y en este caso, ¿qué tiene que hacer? If close mode es igual a 0, then ahora mismo, por seguridad, lo que vamos a hacer es que salga del código. Luego lo que haremos es un cancel para que no haga nada. Exit sub. Vamos a poner título control de acceso al formulario 1. Vamos a ver si el código funciona correctamente. Nos pide una contraseña, muestra asterisco, no es la correcta, acceso denegado. Si le pulsamos y ponemos aprendiendo Excel, nos dará acceso al siguiente formulario o mostraría el libro que tenemos abierto. En la descripción os dejaré un enlace donde podréis descargar el código. Por último, lo que vamos a hacer es insertar un módulo con un sub auto open, que lo que tiene que hacer es mostrarnos el formulario número 1. User for 1.show. Esto lo que hará es que al abrirlo, lo primero que haga es mostrarnos el formulario para introducir la contraseña. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutarlo para salir, y cuando volvamos a abrirlo, automáticamente se nos abrirá el formulario. Aprendiendo Excel. Es correcta la contraseña. Entrar. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!